Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a Mil por Radio Mil. Pasaron 7 minutitos de las 13 de hoy jueves 6 de octubre del año 2022. Ahora ya quiero decirle a la gente que no veo nada del otro lado del ventanal. Está lloviznando, obviamente no hay visibilidad, bueno, medio hay, ¿verdad? Pero casi imperceptible. Pero bueno, me parece un clima bastante lindo. ¿Cómo era que yo le definí? ¿Clima bastante lindo te parece? Sí, hay gente que le gusta esto de lloviznita y Sí. es medio romántico, no sé, ¿no? No sé, yo no sé qué piensa la gente, pero sí. No, yo te estoy preguntando a vos, Alfredo. ¿A qué siento yo? Si te gusta o no te gusta este clima. Para estar trabajando acá y ver desde este lado, sí. Para mí la lluvia es un trabajo así, la lluvia es lectura para mí. Claro, lo que siempre haces, entonces no rompe tu... Sí, pero fomenta para mí la lectura, la lluvia, no sé. Bueno, está bien. Trabajo en casa. ¿Cómo estamos, Alfredo? Muy bien, Prince, saludo a toda la audiencia que nos sigue siempre en Radio 1000. Sí, muy contento. Hoy tenemos un súper tema, así es. Con un súper invitado. También. Y así que muy, muy ansioso de... Le vamos a trasladar la misma pregunta. Así que practicamos tu respuesta. Enseñamos de hablar quién es. Le saludamos a Josema. ¿Cómo estamos, Josema? ¿Todo bien? ¿A vos te gusta este clima o no? ¿Te da igual? Está bien. Mirna, Priscila, saludos también a ellas. Están los compañeros en control, Rodrigo, Cristian y Lorenzo. ¿Viste cómo ahora ya digo de manera fluida? Ya incorporé en el cerebro. ¿No me destacás eso, Alfredo? Quiero enviarle un saludo muy especial a nuestra compañera. Ojalá me entienda la audiencia. Quiero enviarle un saludo muy especial a nuestra compañera Ingrid Herrera, quien nos está escuchando del otro lado. Y también me dijeron que tenía que enviarle saludos a Fátima Peralta. Y ahí tengo una lista medio larga de personas. Y a Horacio Laves también. Vos nunca cumplís, yo sí cumplo. Ahora sí, ya le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es Esteban Dos Santos, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, CAFIM. ¿Cómo estamos, Esteban? Creo que es tu segunda venida. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, efectivamente, segunda visita acá al estudio. Y para responder tu pregunta sobre practicaste si ya me desde gusta, tiempo, sí. No necesito practicar. Bueno. Para nosotros la lluvia es alegría porque ayuda a cargar los ríos y sobre todo después de estos años que venimos sufriendo, cada vez que caen unas gotas celebramos. Así que para nosotros estos momentos en los que caen agua efectivamente son bonanza. Qué bueno, está bien. Y ya lo adelantó básicamente Esteban de lo que vamos a hablar hoy y le digo a la audiencia, situación y perspectivas del transporte fluvial. Pero a mí me gustaría, antes de ahondar y profundizar en toda esta estructura de lo que hablamos cuando hablamos de transporte fluvial, es preguntarle a Esteban, ¿qué es CAFIM? Tengo entendido que cumplió 82 años como asociación. Sí, CAFIM se fundó el 25 de septiembre de 1940. Es una asociación que fue creada para defender los intereses del sector fluvial o de las empresas que realizan transporte fluvial nacional e internacional, ¿sí? Hoy en día somos 33 asociados, básicamente el 90% de la flota de bandera paraguaya está asociada al CAFIM a través de sus empresas y la flota de bandera paraguaya mueve aproximadamente el 94% de toda la carga que se mueve en la hidrovía, así que es un gremio bastante relevante. Tenemos participación activa en la Comisión Nacional de Hidrovía, en mucha influencia en las decisiones que se toman en el seno de la Comisión del Acuerdo de Hidrovía Paraguay-Paraná y con la Armada también tenemos un muy buen relacionamiento en todo lo que hace a formación y capacitación de tripulantes, así que venimos trabajando hace 82 años en el desarrollo de la Marina Mercante Nacional. Y en materia de empleo, Esteban, imagino que es toda una cadena también, ¿verdad?
Sí, la Marina Mercante Nacional hoy tiene unos 4.000 tripulantes aproximadamente, de los cuales unos 2.700 son empleados por empresas asociadas al Centro de Armadores y unas 300 personas en tierra, más o menos 3.000 colaboradores de empresas asociadas al Centro de Armadores. Pero como decía, deben ser unas 4.000 personas que viven del transporte fluvial. ¿Alfredo? Yo quería aprovechar, digamos, con Esteban, prácticamente, digamos, cuando uno hablaba de la cadena de suministro, era un tema muy poco investigado, muy poco, digamos, no investigado desde el punto de vista académico, científico, comercial, sino desde el punto de vista en la difusión pública, ¿verdad? Sin embargo, con la pandemia hay un punto de quiebre bastante importante y fue por mucho tiempo un tema bastante predominante, digamos, ya sea del punto de vista económico como también del punto de vista comercial. Y ahí, Esteban, si nos puede ayudar, la pandemia genera ciertas disrupciones en esta cadena global que a mí por lo menos siempre me gusta decir, hablamos global de una manera para integrar un poco todo, pero cuando hablamos de crisis en la cadena global de suministros, hay que puntualizar de que las situaciones han sido bastante también distintas a lo largo, digamos, del globo. Por eso no se puede hablar de un solo fenómeno, sino en verdad de distintos fenómenos que fueron sumando y fueron haciendo este problema complejo. Pero centrándonos ahí, la pandemia. Llega la pandemia, Esteban, y ¿cómo afecta el funcionamiento de esta cadena? Bueno, la pandemia produjo muchos factores diferentes. Número uno, con el encierro de todos, paró por unos meses absolutamente todo en el mundo, excepto el transporte, la logística y los alimentos, ¿verdad? Y la producción de medicamentos, por supuesto, y algunas otras cuestiones. Pero como la pandemia trae un parate general del mundo, se comienzan a cancelar vuelos de pasajeros entre los distintos puntos en el mundo. Estos vuelos de pasajeros no solamente transportan pasajeros, sino que también transportan carga. La pandemia que trae una necesidad de abastecimiento de medicamentos y productos relacionados a la medicina desde distintos lugares del mundo a distintos lugares del mundo. Entonces, como no habían aviones para transportar esto, con lo que normalmente se transportaban, que son los vuelos de pasajeros, aparece una sobredemanda de transporte marítimo a nivel global. Durante el primer año de pandemia, todas las compañías marítimas, por incertidumbre de qué iba a ocurrir y cuánto iba a durar la pandemia, cancelaron un montón de órdenes de construcción de barcos y de contenedores que se utilizan para el crecimiento de la demanda de transporte de contenedores, pero también para reponer contenedores que con el tiempo van quedando en desuso. Como se cancelan las órdenes de construcción, se pierden 2 años de reabastecimiento y de acompañamiento del crecimiento de la oferta de transporte hacia la demanda. La demanda crece, la oferta de transporte baja y ahí se arma un descalabro. La pandemia adicionalmente descubre que... hace más visible para todos los que normalmente no analizamos este tipo de datos que China tiene una relación de 3-1 en su comercio exterior con el resto del mundo. Por cada 3 contenedores de carga que exporta China, ingresa solamente 1. Entonces, esto produce un desbalance en el reposicionamiento de los contenedores que son parte del medio de transporte de toda la carga que se mueve en todo el mundo. Sobre todo con Estados Unidos, esto produce nuevamente otro descalabro, ¿verdad? Primero, sube la demanda de transporte porque dejan de existir algunos otros medios de transporte y se vuelcan al transporte marítimo,
cae la oferta de transporte porque se cancelan las órdenes de construcción de barcos y demás. Y además, la demanda de determinados productos de origen chino sube. A eso se le adiciona que en China el encierro fue mucho más estricto que en el resto del mundo. Por lo tanto, y esto sigue ocurriendo, continúa. Entonces, se cierran los principales puertos de China. Los buques de ultramar que vienen a tomar la carga y a dejar la carga que traen los barcos, se comienzan a acumular y se genera una congestión en los principales puertos en el mundo. Cuando finalmente se habilitan los puertos y comienzan a ingresar los buques a operar a puerto como si fuera un embudo, y comienzan a salir, van con destino principalmente a costa oeste de Estados Unidos. Y ahí se genera nuevamente un embotellamiento de barcos, por llamarle de alguna manera. Ahí, Esteban, yo tenía entendido que son cerca de 500.000 millones de dólares al año que ingresan en estos dos puertos, que es Los Ángeles y Long Beach, ¿verdad? Así mismo. Prácticamente el 40% de las importaciones marítimas, de lo que entra a Estados Unidos a través de eso, ocurre en estos dos puertos. Así mismo. Y yo no tengo en la cabeza ahora cuál es el porcentaje de movimiento de carga entre los puertos de Shanghái, Ningbo y Shenzhen de China con los puertos de Los Ángeles y Long Beach en Estados Unidos, pero es una porción importante en relación al transporte marítimo global, ¿verdad? Y entonces ahí se produce un embotellamiento importante y como quedan estancados los barcos esperando su turno a operar, esto nuevamente quita oferta de transporte a nivel mundial. Y todo esto que produce una alza en el precio de los fletes, porque si yo soy un importador de televisores y necesito vender televisores que son de origen chino, y bueno, tengo una pérdida por indisponibilidad de producto en la tienda, voy a pagar el valor de flete que sea, ¿verdad? Y eso permite una crecida muy importante en las tarifas. ¿Estamos hablando o hablamos en ese momento, Esteban, de crecimiento, digo, del precio? Y anterior a la pandemia podemos considerar que un flete de un contenedor de 40 pies, que es lo estándar de China a Asunción, podemos decir que tenía el orden de $3,000 y en este pico máximo llegamos a flete de $17,000. Qué bárbaro. Un sobrecosto gigantesco. Y para este tráfico tan demandado entre puertos de China con la costa oeste de Estados Unidos, teníamos fletes de $800 y llegaron a pagar $27,000. Y Esteban, por ejemplo, yo ya he leído mucho esto que vos decías, en esta relación China con el resto del mundo, pero se aplicaba a estos puertos de Los Ángeles y Long Beach, que prácticamente 3 contenedores cargados que llegaban al puerto, después 2 volvían vacíos. Y eso era con la necesidad de contenedores que había en el mundo. Bueno, China tenía esa predominancia por el comercio internacional que maneja, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, y esto en los últimos días de Trump, yo no soy fanático de Trump, quiero aclarar. Tampoco soy contrario, no tengo ninguna opinión, pero él decía que esta es una oportunidad para mitigar ese riesgo que tiene el mundo sobre las decisiones que toma China hoy por la posición que tiene, ¿verdad? Imagínate, hoy uno compra un producto, el que fuera, y muy probablemente en la etiqueta dice hecho en China, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los motivos que generó tanto revuelo con el transporte, ¿verdad? Y lo otro que también es muy interesante, que Estados Unidos hizo una política fiscal muy agresiva, estímulos, ¿verdad? Durante la pandemia, hogares que recibían
Y hay estudios, por ejemplo, que muestran esa migración de demanda de servicio, como estaban encerrados en sus casas, encima recibían rentas, prácticamente a empezar a demandar bienes. Amazon y todo este tipo de servicios online que muchos de ellos tenían de proveniencia, digamos, fuera de los Estados Unidos, ¿no? Y esa fue una presión. Estados Unidos también fue un factor de presión en la demanda de muchos de los bienes a nivel global. Sí, bueno, yo creo que ese es un factor que ocurrió en todo el mundo, ¿verdad? La pandemia, desde luego, que trajo muchas dificultades a muchas personas y muchas familias, pero aquellos que mantuvieron sus puestos de empleo, pero estuvieron encerrados durante tiempo, pasaron de un tipo de consumo a otro tipo de consumo, ¿verdad? Y todos querían un producto que les sea entregado en la casa. Por supuesto que Estados Unidos es otra dimensión porque es el país más consumista del mundo por lejos y tiene otra cultura. Pero creo que nos ocurrió a todos durante la pandemia, ¿verdad? Y yo veo inclusive hoy como efecto, creo yo, no soy psicólogo, pero creo que como efecto de la pandemia, cada vez que hay alguna actividad, todos van muy ansiosos a lo que sea que se puedan prender, ¿verdad? Claro, después de 2 años de encierro, todo lo que te dé cierta libertad suma para la gente. Y Esteban, y esos impactos, por ejemplo, cuando hablamos de repente de las cadenas globales de valor, lo que pasó en la industria automotriz, por ejemplo, primero la escasez del acero, después los semiconductores, digo nomás como varias industrias también se vieron afectadas en los insumos, y no sé, ahí si ustedes tienen o recibieron también, es como que ante la escasez, bueno, yo ya me trato de aprovisionar el doble, y eso hacía que había más, ¿cómo se dice?, más pujanza, no sé, sobre los bienes demandados de repente, ¿no? Generando mayor cuello de botella y mayor presión en los precios también, ¿verdad? Sin duda, pero esto es nuevamente el efecto de todo este embotellamiento, por llamarle de alguna manera, que tuvo el transporte marítimo internacional en determinado momento. Hoy por hoy ya las tarifas de flete se están volviendo a acomodar. Hubo una caída importante. Si uno ve la curva de valores de flete internacional en su comportamiento, va a haber una caída importante de los últimos 2 meses. Pero estos retrasos en la entrega o en la disponibilización de los medios de transportes producen estos descalabros que mencionabas, ¿verdad? Porque me atraso yo en entregar, entonces para volver a buscar el siguiente embarque estoy doblemente atrasado. Entonces eso es lo que genera la indisponibilidad de los productos para la industria, y ocurre con insumos y con productos terminados. Pero los precios todavía no están a los niveles de la prepandemia. No. Están ahí como fluctuando todavía entre lo máximo y lo mínimo, vamos a decir. Y de hecho que los precios no se van a volver a ajustar a los que teníamos anterior a la pandemia por el costo del combustible. Una vez que se estabilice o que baje considerablemente el valor del combustible, ahí recién se van a poder ajustar los valores de flete. Para que tengan una idea, por lo menos en el transporte fluvial, el costo del combustible representa un 40% del costo total de un viaje de un barco. Y Esteban, por ejemplo, los otros tipos, porque hay productos que son a granel, otros, no sé, me imagino la carne, son contenedores refrigerados, tienen otras sus especificaciones. Prácticamente todos estos se vieron afectados, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, en el transporte de graneles, lo que ocurrió fue que se detuvieron las órdenes de construcción de barcos que entran a reemplazar y renovar flota y adicionar bodega, que acompaña el crecimiento de la demanda de transporte, que, ¿cómo se dice?, tiene un crecimiento vegetativo, ¿verdad? Naturalmente crece la demanda de transporte, independientemente de la situación coyuntural. Si uno mira el histórico
no sé, 5 o 10 años, va a ver que en algún momento tiene un pico hacia abajo, pero vegetativamente crece la demanda de transporte, ¿verdad? Entonces hay que acompañar con la renovación y reposición de flota y el crecimiento. Y en el transporte de graneles como tal, lo que ocurrió es que también hubo una crecida en los precios de los commodities, ¿verdad? Subió el precio de la soja, subió el precio del mineral de hierro con la demanda de transporte, subió el precio de los combustibles, bueno, todo el rubro de oil and gas, que es combustibles, gas, químicos, etcétera, todo esto, la demanda de transporte de este tipo de productos creció, ¿verdad? Tal es así que hacia mediados, final del 2021 comenzaron a meterse órdenes de construcción de barcos. En total creo que se metieron orden de construcción por 600 barcos, una cosa así, a nivel mundial, cuando que la flota son 3.000 barcos. Interesante. Datos sumamente interesantes que nos está aportando Esteban Dos Santos, pero yo te comprometo a quedarte hasta las 14. Pues, Esteban, ¿verdad? Vamos a ver si aguanta el estómago. Claro que sí. Ahí Alfredo va a invitarnos un rico almuerzo. Pero después del programa, si no... Yo no puedo, por ejemplo, comer y hablar y pensar. Ahí ya se me complica. Yo soy ese, come chicle y me quedo ahí con chicle. Y me consta. Pero no vaya a desviar. Cuando digo invitar es comprar e invitar. Invitar en italiano no es invitar es ofrir. Ofrir es el que paga. Ah, bueno, invitar ofrir entonces. Estás ofreciendo. Ahí sí va a pagar. Imposible ganar acá, Esteban, ¿eh? Bueno, Josema, vamos a hacer una breve pausa y les recuerdo a la gente que hoy está con nosotros Esteban Dos Santos, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, y nos está hablando sobre la situación y perspectivas del transporte fluvial, porque a la vuelta del corte me gustaría ya situarnos a nivel regional e ir bajando de a poquito a Paraguay para ver cómo está. Porque tenemos láminas también, así que le invitamos a la gente que sí ha aprendido a Economía a Mil. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.